Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Estoy muy contento de que hayan decidido sintonizar el programa de hoy. Hemos estado contestando algunas preguntas relativas al sábado, así que hoy vamos a continuar a donde dejamos la vez pasada porque es un tema bastante extenso. Quiero mencionarles que si ustedes desean enviar sus preguntas para que las contestemos aquí en el aire, lo pueden hacer a la siguiente dirección: tv@zoomtv.org. Nuevamente tv@zoomtv.org. Haremos todo lo posible por responder su pregunta. Nos están llegando muchas preguntas y nos gustaría escuchar de usted. Este programa se llama Me Gustaría Saber, así que si usted quiere saber algo en cuanto a la Biblia, alguna incógnita, algún interrogante, alguna duda, por favor comuníquese con nosotros a la dirección anteriormente mencionada. El compañero que está conmigo, Daniel Gubella, está, como he mencionado, en proceso de transición de un distrito a otro. Está en mudanza y por eso no ha podido estar con nosotros, pero una vez que esté establecido, nuevamente estará con nosotros aquí en el programa. Así que mientras tanto, este servidor estará respondiendo sus preguntas. Vamos a tener una palabra de oración y entonces entramos directamente a nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque en tu palabra conseguimos las respuestas acertadas a nuestras preguntas. No toda pregunta recibe respuesta en la Sagrada Escritura. Tú guardas ciertos misterios que nosotros no podemos entrar en ellos, pero nos has dado en tu palabra todo lo que nosotros necesitamos para una vida cristiana consecuente y para prepararnos para la vida venidera. Pedimos, Señor, la compañía de tu Santo Espíritu hoy. Danos comprensión y danos la disposición de obedecer lo que nosotros estudiemos. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a repasar lo que estudiamos la vez pasada. Estábamos explicando por qué razón es que Dios no le dio un mandato directo a Adán y Eva de que guardaran el primer sábado de la historia, el séptimo día que menciona Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Y voy a resumir muy rápidamente las 6 razones que estudiamos la vez pasada. La razón número 1 es que Dios no podría haberle mandado a Adán y Eva que cesaran, porque la palabra Shabbat significa cesar, que cesaran ese primer sábado porque ellos no habían trabajado. ¿Cesar de qué? Se cesa de trabajar. Dios sí podía cesar, pero Adán y Eva no podían cesar porque no habían trabajado. La segunda razón es que, según el relato bíblico, Dios tuvo que crear el sábado antes de poder dárselo al ser humano. Dios no podía haberle dado el sábado al hombre sin crearlo primero. En tercer lugar, nos dimos cuenta que Dios santificó el sábado cuando terminó. Así que Dios no podría haberle mandado a Adán y Eva que santificaran ese primer sábado, porque el sábado llegó a ser santo cuando terminó. La cuarta razón es que Dios no bendice y santifica cosas para sí mismo. El hecho de que Dios bendijo y santificó el sábado significa que lo hizo para el hombre, no para él. La quinta razón es que Dios no puede haberle pedido a Adán y Eva que guardaran el sábado sin antes darle el ejemplo de cómo guardarlo. Así que Dios reposa el séptimo día y entonces le dice a Adán y Eva: ahora ustedes guárdenlo como me vieron observarlo a mí. La sexta razón es que el cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva y a sus descendientes a partir de la segunda semana de la historia de este mundo. ¿Y cuál es la razón? Muy sencillo. El mandamiento dice: trabaja 6 y reposa el séptimo. Adán y Eva no habían trabajado 6. Así que Dios trabaja 6, reposa el séptimo, y entonces entra en vigencia el cuarto mandamiento con el hombre. Dios dice: ahora tú trabajas 6 y reposa el séptimo, siguiendo mi ejemplo. La séptima razón, y esta la dejamos de último porque en realidad Elena G. de White, la Iglesia Adventista, enseña y cree, y yo creo personalmente, que ella fue inspirada por Dios, ella fue llamada como profeta,
y ella confirma lo que hemos estado estudiando. Hubiera sido muy fácil para Elena G. de White, quien era defensora del sábado, decir, ay, Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado, que santificaran ese primer sábado. Hubiera sido muy fácil que la hermana White hubiera cometido ese error, porque hubiera sido un error teológico, porque como hemos visto, en realidad ellos debían observar el segundo sábado de la historia, porque el primer sábado es el reposo de Jehová. Pero Elena White en múltiples ocasiones afirma lo que hemos estudiado de la Biblia, y es que el segundo sábado de la historia es el que Dios le dio al hombre para que lo guardara. Voy a leerles algunas citas. Patriarcas y Profetas, página 28, dice claramente, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Clarísimo, lo entiende un niño. Después de descansar el séptimo día, es decir, Dios descansa todo el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, Dios lo hizo santo. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Dios apartó el sábado como día de descanso para el hombre cuando el primer sábado terminó, porque Dios no podía darle al hombre lo que no había creado. Aquí hay otra cita, deseado de todas las gentes, página 248. Por haber reposado el sábado, Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. Clarísimo. Por haber reposado el sábado, Dios lo bendijo y lo santificó. Es decir, lo puso aparte para un uso santo. Dios aparta el sábado para un uso santo cuando el primer sábado termina. Y luego dice, lo dio a Adán. Es decir, se lo da a Adán después que el primer sábado termina. Aquí hay otra cita. Esto se encuentra en un libro devocional, una matutina, que se llama Mi Vida Hoy, página 259. Aquí Elena White se está refiriendo a Apocalipsis 1:10, donde dice Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. La mayoría de los protestantes hoy en día dicen, ese día del Señor era el domingo. Juan estaba en el Espíritu en el día domingo. Y algunas versiones de la Biblia inclusive dicen, estaba en el Espíritu en el día domingo, aunque la palabra domingo no aparece allí ni en ninguna parte de la Sagrada Escritura tampoco. Pero le ponen eso porque es una interpretación. La gente quiere guardar el domingo y por lo tanto dice, ve, Juan estaba en el Espíritu en el domingo. Esa es prueba de que debemos guardar el domingo, cuando la Biblia dice de Génesis hasta Apocalipsis que debemos observar el sábado. Son opiniones y tradiciones humanas, suposiciones de seres humanos que no están basados en la santa palabra de Dios. Aquí Elena White está hablando sobre el día del Señor de Apocalipsis 1:10. Dice lo siguiente, el día del Señor que mencionó Juan fue el sábado, el día en que Jehová reposó después de la gran obra de la creación y que bendijo y santificó por haber reposado en él. Fíjese, lo bendijo y lo santificó por haber reposado en él. Es decir, Dios reposa en él y luego lo bendice y lo santifica. Aquí hay una cita muy interesante. Esta cita se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 102. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Dice, los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. Ahora viene la parte clave. El séptimo día, el hombre ha de abstenerse de trabajar para conmemorar el reposo del Creador. Tremenda cita. Cuando nosotros guardamos el sábado, estamos conmemorando el reposo del Creador, porque el Creador fue el que reposó el sábado primero, fue el que cesó y reposó. Así que cuando nosotros guardamos el sábado, a partir de cuando el hombre empezó a guardar el segundo sábado de la historia, el hombre guardaba ese sábado en conmemoración del reposo del Creador. Es decir, usted está siguiendo el ejemplo del Creador cuando observa el sábado, el ejemplo que dio Dios en la primera semana de la creación. Una cita más,
Se encuentra en la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos, octubre 2, 1893. Es una cita corta, pero muy importante. Dice, el sábado fue bendecido y apartado para un uso santo, inmediatamente después que Dios creó el mundo y descansó de su obra de creación. Clarísimo. Ahora, el evangélico, porque estamos hablando de los argumentos que dio un evangélico en un debate con un evangelista adventista, el evangélico arguyó que el sábado de Génesis era el sábado de Dios, pero el sábado del cuarto mandamiento era del antiguo pacto, era para los judíos, era una sombra del reposo que nos daría Cristo como resultado de su obra de la redención. Es decir, el sábado de Génesis no es el mismo sábado del Éxodo. El sábado de Génesis es de Jehová, el sábado del Éxodo es de los judíos. El problema con ese argumento es que hay varios elementos comunes entre el sábado en Génesis y el sábado en el libro de Éxodo. Vamos a notar esos elementos comunes leyendo nuevamente Éxodo, el capítulo 20, 8 al 11, y vamos a leer primero Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Vamos al pasaje de Génesis 2, 2 y 3 primero para ver cuáles son los elementos que tiene el sábado en Génesis con el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dice en Génesis 2 y el versículo 2, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 4 puntos que quiero recalcar. En primer lugar, el sábado es un memorial de la creación, porque Dios lo instituyó cuando terminó la semana de la creación. Segundo, el sábado viene después de 6 días de trabajo. Dios trabaja 6 y luego el séptimo cesa. Tercero, el sábado es el séptimo día de la semana. Lo dice 3 veces en los versículos 2 y 3. Y finalmente nos dice que Dios, además de reposar, lo bendijo y lo santificó. Hizo 3 cosas: reposó, bendijo y santificó. Ahora vamos al cuarto mandamiento para ver si conseguimos los mismos elementos en común con el relato de Génesis. Éxodo 20 y el versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Nuevamente, día de reposo no dice en el original. En el original dice sábado. Acuérdate del día de reposo o sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, cualquier persona racional, cualquier persona con una mente abierta, con una sinceridad transparente, por así decirlo, tiene que concluir que el sábado de Génesis es el mismo sábado de Éxodo, porque el pasaje que acabamos de leer nos dice que el sábado es memorial de la creación. Nos dice que el sábado viene después de 6 días de trabajo. Nos dice que el sábado es el séptimo día de la semana. Y nos dice que Dios hizo 3 cosas con el sábado: reposó, lo bendijo y lo santificó. Clarísimo, absolutamente. Cuando nos atenemos al texto bíblico sin inyectar nuestras propias ideas, no cabe duda que el sábado fue hecho por Dios antes que existiese un judío, antes
que existiese un antiguo pacto, antes que fuese necesaria la muerte de Cristo, porque no había pecado. Así que claramente el sábado fue instituido para el hombre en la creación. No es un plan B. No lo va a cambiar Dios más adelante. Dios no puede cambiar el sábado más adelante porque es memorial de la creación. Algunos dicen, bueno, pero el domingo es el día que guardamos en honor a la resurrección de Cristo. Mi pregunta es, ¿a dónde dice la Biblia que Dios mandó a guardar el domingo en conmemoración de la resurrección de Jesús? ¿A dónde dice la Biblia explícitamente que el domingo es santo? ¿A dónde dice la Biblia explícitamente que es el día en que el pueblo de Dios se debe congregar? En ninguna parte de la Biblia encuentra uno eso. Y sin embargo, hoy en día, la vasta mayoría de los cristianos en las iglesias guardan el domingo, que es una tradición creada por los hombres que no tiene ningún apoyo en la palabra de Dios. Debemos decir como Martín Lutero, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Si queremos nosotros ser fieles a Dios, tenemos que obedecerle, tenemos que hacer lo que Dios dice. El séptimo día de la semana es el sábado, no el primer día de la semana. En realidad son contrarios, porque el primer día de la semana está en un lado del calendario y el séptimo día está en el otro lado del calendario. Ahora, es interesante que todo lo que Dios tiene, verdadero, Satanás tiene una falsificación. Y es interesante que primero viene lo genuino y después de eso viene la falsificación. Ahora, mi pregunta clave es esta. ¿Cuál es el día genuino de reposo que Dios hizo al puro principio de la historia? El libro de Génesis lo dice y el cuarto mandamiento lo repite. Dice claramente que el día genuino de reposo que hizo Dios para el hombre fue el séptimo día sábado. Ahora yo pregunto, ¿será que más adelante en la historia Satanás iba a crear un día rival, un día que es una falsificación donde se profesa rendirle honor, rendirle homenaje a Dios, rendirle culto a Dios en ese día, cuando en realidad ese día es una falsificación? Es una pregunta supremamente importante. Ahora vamos a notar en este contexto otro punto muy interesante y es algo que encontramos en Génesis, el capítulo 1:31 hasta el capítulo 2 y el versículo 1. En realidad vamos a encontrar que Dios terminó su obra 2 veces. Y usted dice, pastor, ¿cómo va a decir que Dios terminó su obra 2 veces? Uno solamente puede terminar algo una sola vez. Bueno, vamos a leer el pasaje y entonces le voy a explicar qué es lo que quiero decir. Ahora, en realidad, a veces los capítulos en la Biblia están divididos en el lugar equivocado. Ahora, no me acusen de estar cambiando la Biblia, porque en realidad los capítulos y versículos que menciona la Biblia no fueron puestos allí por los escritores originales. Fueron colocados mucho después, siglos después, para que pudiéramos conseguir más fácilmente los versículos. Imagínense ustedes tratar de conseguir Isaías, el capítulo 35 y el versículo 10, sin capítulos ni versículos. Trabajo bien difícil. Así que varios siglos después le agregaron a los libros de la Biblia los capítulos y los versículos. Así que lo que yo voy a decir no es cambiando la Biblia. Vamos a leer Génesis 1:31 hasta el capítulo 2 y el versículo 1 y van a ver que el capítulo 2 y el versículo 1 en realidad es la conclusión del capítulo 1. Es decir, el capítulo 2 y el versículo 1 debe ser Génesis 1 y el versículo 32. Noten lo que dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Punto. Claramente allí terminan los primeros 6 días de la creación.
Y luego entonces en el versículo 2 y 3 se menciona el séptimo día que completa la semana. Ahora, si ustedes escucharon con cuidado lo que yo estaba leyendo, van a encontrar que Dios terminó su obra 2 veces. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Vamos a leer otra vez el versículo 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Así que noten, el sexto día Dios acabó los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dios acabó el sexto día. Pero ahora noten el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Así que dice que Dios acabó su obra el séptimo día. ¿Y cómo uno entiende esto? El versículo 2:1 dice que acabó el día sexto. Y ahora encontramos en Génesis 2:2 que dice que acabó el día séptimo. No es complicado. Voy a explicar cómo es que sucede esto. Imaginémonos a un artista pintando una obra de arte. El primer día toma el marco de madera, le tiempla el lienzo, le pone las grapas en el marco y entonces le pone unos colores de trasfondo y termina su trabajo el primer día y mira y dice, me quedó bueno. El segundo día llega y pinta un cielo azul con unas nubes bien bonitas, termina el segundo día, da un paso atrás y mira y dice, me quedó bueno. El tercer día pinta una hierba verde con unos lagos, unos arbolitos, unas flores bien hermosas. Cuando termina su obra el tercer día, da un paso atrás y dice, me quedó bueno. Luego entonces el cuarto día, pinta un sol radiante en el cielo, pinta también una luna opaca que a veces se ve durante el día y después de terminar su obra el cuarto día, da un paso atrás y dice, me quedó bueno. El quinto día pinta algunos pajaritos, algunas aves volando por los cielos, en los árboles, pinta también algunos pececitos saltando del agua y después de darle los toques del día, da un paso atrás y dice, me quedó bueno. El sexto día el artista ya está por terminar y el artista pinta unas jirafas, unos elefantes, unas vacas, ciertos animales y pinta en medio de esa gloriosa escena a un hombre y una mujer contemplando la belleza del panorama. Yo pregunto, entonces el pintor da un paso atrás y dice, ya habiéndole dado los toques finales al lienzo, dice, me quedó bueno en gran manera. Ahora yo pregunto, ¿el artista ha terminado su obra? Bueno, la respuesta sería sí y no. Y ustedes dicen, ¿cómo así? ¿Que sí o no? Sí, terminó de pintar la obra maestra, pero falta algo. Ustedes saben qué es lo que falta. Lo que falta es la firma del que pintó el cuadro. Porque si no pone la firma, cualquiera puede venir y colocar su firma y usurpar o falsificar quién hizo ese cuadro. Así que ahora el artista, habiendo terminado su obra maestra, coloca su firma en el cuadro que identifica quién hizo ese hermoso cuadro. Pues mis queridos amigos, el sábado es la firma de Dios en la obra de la creación. Dios terminó el cuadro, un cuadro que cambia a cada momento. No es un cuadro estático como el de un artista común y corriente. Es un cuadro que toma un matiz diferente, nuevo, cada minuto. Dios lo creó en 6 días. Pero era necesario identificar quién fue el que hizo el cuadro. ¿Quién fue el que creó esta obra de arte? Y por lo tanto, Dios estableció el séptimo día para recordarle al hombre quién fue el que creó todo. Es decir, Dios acabó cuando le colocó la firma, pero acabó la obra maestra cuando le puso los últimos matices al cuadro.
Es decir, el sábado es la firma de Dios en la obra de la creación. Es lo que identifica al verdadero creador. ¿Creen ustedes que más adelante en la historia Satanás quiere colocar una firma en ese cuadro de otro a quien no le pertenece ese cuadro? Lógicamente que sí. Ahora, la decisión que van a tener que tomar los seres humanos al final de la historia es si van a obedecer a Dios o si van a obedecer a la bestia o el cuerno pequeño que profesa haber cambiado el día de reposo. Cuando nosotros guardamos el sábado, estamos reconociendo y obedeciendo la autoridad de Dios, porque Dios estableció el sábado y le mandó al hombre que guardara el sábado en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero si estamos observando el domingo como día de reposo, día establecido, según la misma Iglesia Católica, por la tradición de la Iglesia Católica, nosotros estamos aceptando la autoridad de la entidad que profesa haber cambiado el día de reposo. En otras palabras, la gran crisis final va a tener que ver con quién obedece usted y cuál autoridad acepta usted. ¿Acepta la autoridad de Dios el Creador, guardando su santo sábado que Él instituyó? ¿O guardará usted el primer día de la semana aceptando la autoridad del papado que profesa haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo? Esa será la gran prueba final. Y por eso Dios, en el libro de Apocalipsis, da una advertencia poderosa en los últimos días de la necesidad que tenemos de adorar al Creador. En el mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El último llamado de Dios de adorar al Creador y guardar su santo día de reposo. Bueno, nuestro tiempo ha concluido, pero no hemos terminado de contestar las preguntas sobre el sábado. En nuestro próximo programa vamos a hablar de cómo reposó Dios el séptimo día, cuál fue la calidad de su reposo. Queremos agradecerles por habernos acompañado hoy. Ojalá que haya sido de beneficio, que Dios les bendiga y les guarde, y nos veremos, Dios mediante, en la próxima.